Salud Pública y Epidemiología. Momento 1. Docente en línea Alejandro Ariel García Arriaga. Número 1. ¿Cuándo se creó la Facultad Médica del Distrito Federal y a qué institución sustituyó? En 1831, sustituyendo al Tribunal del Protomedicato. Número 2. ¿Cuál fue el establecimiento de las ciencias médicas? ¿En qué año fue fundado y qué presidente lo hizo? Con relación a la enseñanza de la medicina, la universidad fue suprimida temporalmente en 1833 y el 23 de octubre del mismo año, el presidente Valentín Gómez Farías, hombre inteligente y de carácter fuerte, creó el establecimiento de ciencias médicas. Número 3. ¿Cuándo se fundó la Academia de Medicina y qué ventaja tuvo esta? La consolidación de la medicina como gremio tiene su primer antecedente con la creación de la Academia de Medicina en 1836. Se copió el programa francés de estudios médicos, se trajeron libros, los médicos debían hablar y leer francés y hacer una estancia en Francia si querían obtener prestigio. Número 4. ¿Cuál fue el país que con su ciencia médica influyó la medicina mexicana naciente en esta época? Este país fue Francia. Número 5. ¿Cuál fue el papel del presidente Benito Juárez en la salud pública y en qué años hizo los cambios que a él respectan? En 1856, el presidente Benito Juárez desamortizó los bienes de la Iglesia, con lo cual los hospitales y orfanatos quedaron bajo el control del gobierno. La Iglesia siempre tuvo amplio poder en México, y el principio de caridad fuertemente arraigado en el catolicismo hizo que durante la colonia la Iglesia fundara y atendiera hospitales, se hiciera cargo de pobres y huérfanos e incluso regulara los cementerios y otros asuntos que ahora dependen de la Secretaría de Salud. Con Benito Juárez se inician los servicios de atención a la salud como obligación del gobierno y no como obra de caridad de la Iglesia. El paso intermedio fue la beneficencia, que era regulada por el gobierno pero con una participación importante de la sociedad civil. El proyecto de sociedad de Juárez desplazaba al poder de la Iglesia. Curiosamente, con la Constitución de 1857 no aparecen preceptos relacionados con la salud, a pesar de que su ideario era el humanismo y que desde entonces Juárez pretendía sustituir la caridad cristiana por asistencia pública. Así, en 1861, decretó la creación del Consejo Nacional de Beneficencia Pública que coordinaba la beneficencia y hospitales para convertirlos en un servicio público dependiente del Estado. Número 6. ¿Cuándo se fundó el Consejo de Salubridad? ¿Cuál fue su importancia? ¿En qué año fue su transición a la autonomía? ¿Y qué ventajas trajo? Fue establecido en enero de 1841 en la Ciudad de México. En 1879, el Consejo Superior de Salubridad se hizo autónomo, lo cual agilizó sus actividades ya que solo tenía que informar a la Secretaría de Gobernación y no a las dependencias de cada estado. El mismo 1879, el Consejo formuló las igualas médico-farmacéuticas nacionales, acción importante para la atención de la salud pública porque trató de unir la atención médica y la medicina preventiva. Ese año también estudió el tifo, hizo una estadística de mortalidad e inició un mejor control de hospitales, hospicios, alimentos, agua potable, bebidas en general y desechos humanos. Número 7. ¿Qué papel jugó Eduardo Lisiaga como presidente del Consejo de Salubridad? Fue su presidente en 1885. La obra de Lisiaga fue muy importante para el desarrollo de la salud pública mexicana. El Consejo se reorganizó totalmente durante su gestión y se formalizó su función científica y social. Entonces se administraron vacunas, se estudiaron las epidemias, se limpió la ciudad, se introdujo la vacuna antirrábica y en 1891 se concluyó el Código Sanitario que dividía la administración sanitaria en local y federal, establecía reglas y obligaciones. Su desideratum decía: conservar la salud, prolongar la vida y mejorar la condición física de la especie humana. He aquí los objetivos que debe tener por mira la higiene. Número 8. ¿Cuándo nacen la medicina preventiva y la sociología médica y quiénes fueron sus representantes originales? Al finalizar el siglo XIX se inició la medicina preventiva y la sociología médica. En 1880 el médico José Lobato publicó un artículo en la Gaceta Médica de México donde relaciona por primera vez la sociología y la salud pública. Recordemos que la sociología médica se refiere al análisis sociológico del sistema de salud y de los factores sociales que influyen sobre la salud. En el mismo año, otro médico usa el término medicina preventiva. La comunidad médica, al hacerse eco de las palabras, dice que es la relación entre el buen estado de salud de un pueblo y la atención médica recibida antes de contraer cualquier enfermedad. ¿Qué papel jugó el concepto de higiene en la salud pública mexicana naciente? La higiene como principio moralizador y de control social trató de justificar las profundas diferencias sociales, la desigual repartición de la riqueza y el menoscabo de la cultura que caracterizaban el régimen político del presidente Porfirio Díaz. Es cierto que el bienestar pudo alcanzarse de modo parcial con la higiene y la aplicación de los bandos de policía, pero también es cierto, eran una forma de condicionar la conducta y controlar a la sociedad.
Número 10. ¿Cuándo se fundó el Departamento de Salud Pública o Salubridad Pública y qué importancia tuvo? En 1917 se creó el Departamento de Salud Pública, que tuvo que ver con la legislación sanitaria del país, es decir, policía sanitaria en puertos y fronteras, vacunas, medidas contra el alcoholismo, epidemias, enfermedades contagiosas, preparación y administración de vacunas y sueros, control de alimentos, bebidas y drogas. Número 11. Describe los cambios en salud pública logrados en la década de 1930 a 1940. En enero de 1931 se creó el Servicio de Sanidad de los Estados. El 18 de agosto de 1931 se promulgó la Ley Federal de Trabajo, que fue un avance importante en la protección del trabajador. En 1932, Rafael Silva, jefe entonces del Departamento de Salubridad, creó la Coordinación de Servicios Sanitarios. En 1933, el país ya contaba con una organización administrativa para ejecutar las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento del medio. Estas obras tuvieron un mayor impulso durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. En 1934, el Reglamento de Higiene del Trabajo y de Medidas Preventivas de Accidentes en el Trabajo. En 1935 se promulgó un nuevo Código Sanitario. En 1936, Gustavo Vaz estableció el Servicio Médico Social como obligación en el último año de los estudios de medicina. La función principal de los jóvenes médicos en ese entonces era la atención médica al campo. En ese año también se inauguró el Hospital Huipulco de Enfermedades Respiratorias. El 31 de diciembre de 1937 surgió el decreto que modifica la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado y se creó la Secretaría de Asistencia Pública. El 18 de marzo de 1939 se inauguró el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, primer centro formal de investigación en problemas de salud. ¿Cuándo se fundó la Secretaría de Salubridad y Asistencia? ¿Qué organismos se fusionaron para formarla y qué presidente decretó que se hiciera? Se fusionaron el Departamento de Salud Pública y la Secretaría de Asistencia Pública para crear la Secretaría de Salubridad y Asistencia el 15 de octubre de 1943. Manuel Ávila Camacho era el presidente en ese entonces, de 1940 a 1946. Número 13. ¿Cuándo se crea el IMSS y cuál es su función? El 19 de enero del mismo año se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, institución que desde entonces proporciona servicio médico y social a los trabajadores y sus familias y marcó el inicio de la medicina institucional. Con el IMSS se completó la tríada salubridad, asistencia, seguro social. ¿Cuándo se estableció el servicio médico como obligación del plan de estudios en el último año de carrera de medicina y cuál fue su importancia? En 1936 Gustavo Vaz estableció el servicio médico social como obligación en el último año de los estudios de medicina. La principal función de los jóvenes médicos en ese entonces era la atención médica al campo. ¿Cuándo se crea el ISSSTE y cuál es su función? En 1960 surgió el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Después apareció el Instituto Nacional de Protección a la Infancia e incluso se creó una acción sanitaria indigenista. El ISSSTE y el INPI, ahora DIF, realizan hasta la actualidad una labor encomendable en beneficio de los trabajadores dependientes del Estado y de los niños. Número 16. ¿Cuándo se hizo la transición entre Secretaría de Salubridad y Asistencia y Secretaría de Salud como se le conoce actualmente? El 21 de marzo de 1985, la Secretaría de Salubridad y Asistencia se transformó en Secretaría de Salud. Número 17. ¿Qué es el Seguro Popular? ¿Cuándo surge? ¿Y cuáles son sus objetivos principales? El Seguro Popular es el mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud. El Seguro Popular fue creado para brindar protección financiera a la población no derechohabiente, mediante un esquema de aseguramiento de salud público y voluntario, a través de la consolidación de recursos provenientes de diversas fuentes, a fin de financiar el costo de los servicios de salud para la población que lo requiera. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica, administrativa y operativa que se encarga principalmente de establecer las medidas y acciones por la debida tutela de los derechos de los beneficiarios del sistema, administrar los recursos financieros para el desarrollo de programas de salud, así como los que son transferidos a los estados y al Distrito Federal, y promover y coordinar las acciones de los REPSS y evaluar su desempeño. Misión del Sistema de Protección Social en Salud 2013-2018. Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud a través de la afiliación de la población no derechohabiente de la Seguridad Social, la tutela de sus derechos, así como la administración y uso eficiente de los recursos,
dentro de un marco de transparencia y de rendición de cuentas. Momento 2. Define los términos mortalidad, morbilidad y tasa. Mortalidad. Los datos de mortalidad indican el número de defunciones por lugar, intervalo de tiempo y causa. Los datos de mortalidad de la OMS reflejan las defunciones recogidas de los sistemas nacionales de registro civil, con las causas básicas de defunción codificadas por las autoridades nacionales. Morbilidad. El término de morbilidad, según la Organización Mundial de la Salud, es toda desviación subjetiva u objetiva de un estado de bienestar. Tasa. Una tasa es una relación entre dos magnitudes. Se trata de un coeficiente que expresa la relación existente entre una cantidad y la frecuencia de un fenómeno. De esta forma, la tasa permite expresar la existencia de una situación que no puede ser medida o calculada de forma directa. Número 1. ¿De cuánto ha sido la disminución de la tasa de mortalidad general? Entre 1922 y el año 2000, la tasa de mortalidad general disminuyó de 31.0 en 1922 hasta 4.9 por mil habitantes entre 1997 y 2000. Número 2. ¿Cómo se han modificado las causas de mortalidad en la población desde la primera mitad del siglo XX a la fecha? Se ha modificado en cuanto a las causas de mortalidad, ya que en la primera mitad del siglo XX las causas eran principalmente infecciosas. Después se modifican a causas derivadas de una mala alimentación, lo cual ocasiona principalmente enfermedades crónico-degenerativas. La tabla nos explica las causas de muerte de las personas por fechas, y van en un principio por enfermedades infecciosas y posteriormente por enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuáles son las 10 principales causas de mortalidad en México? Número 1. Enfermedades del corazón. Número 2. Enfermedades isquémicas del corazón. Número 3. Diabetes mellitus. Número 4. Tumores malignos. Número 5. Accidentes. Accidentes de tráfico en vehículos de motor. Número 7. Enfermedades del hígado. Número 8. Enfermedad alcohólica del hígado. Número 9. Enfermedades cerebrovasculares. Y número 10. Agresiones. La tabla nos habla de las causas de mortalidad en México en la actualidad, y las principales son por enfermedades cardíacas y crónicas, así como por accidentes y lesiones relacionados por el consumo de sustancias enervantes o alcohólicas, causas principales de accidentes y también de enfermedades hepáticas. Número 4. ¿Cuáles son las 3 causas de muerte que juntas forman el 32% y que tienen factores comunes? ¿Cuáles son esos factores? La diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares. Todas estas están relacionadas porque son ocasionadas por los hábitos alimenticios que se tienen y están relacionadas directamente con la obesidad y la hipertensión. Número 5. ¿Cuál es la enfermedad de mayor prevalencia que consume entre el 15 a 20% del gasto institucional? Esta enfermedad sigue siendo la diabetes. Número 6. ¿Cuál género presenta mayor mortalidad, masculino o femenino? Hasta ahora, el género masculino. Número 7. ¿Cuál grupo de edad presenta actualmente mayor mortalidad? Es el grupo de 85 y más. Número 8. ¿Cuál es la esperanza de vida en México? ¿Cuál es la entidad con mayor esperanza de vida y cuál es la específica de la entidad donde vives? 76.7 años es la mayor esperanza de vida en el estado de Nuevo León y la tasa de esperanza de vida en mi estado, San Luis Potosí, es de 74.9. Las principales causas de mortalidad en el género femenino son las ocasionadas por enfermedades crónico-degenerativas y en los hombres la principal causa sigue siendo por enfermedades crónicas, aunque le siguen muy de cerca las muertes violentas. Aún así, prevalecen en ambos sexos la mortalidad por enfermedades crónico-degenerativas y cardíacas. Número 11. ¿Cuáles son las 20 causas de morbilidad? Número 1. Infecciones respiratorias. Número 2. Infecciones intestinales y las mal definidas. Número 3. Infecciones de vías urinarias. Número 4. Úlceras, gastritis y duodenitis. Número 5. Gingivitis y enfermedades periodontales. Número 6. Otitis media aguda. 7. Hipertensión arterial sistémica. Número 8. Conjuntivitis. Número 9. Diabetes mellitus tipo 2. Número 10. Obesidad. 11. Vulvovaginitis. 12. Asma. Número 13. Intoxicación por picadura de alacrán. 14. Amibiasis intestinal. 15. Candidiasis urogenital. 16. Síndrome febril. 17. Varicela. 18. Otras helmintiasis. 19. Neumonías y bronconeumonías. Número 20. Faringitis y amigdalitis estreptocócica. La tabla nos muestra las causas de enfermedad por cada 100 habitantes, prevaleciendo enfermedades infecciosas y gastrointestinales. Número 12. ¿Cuáles son las 2 enfermedades crónicas que han mostrado un incremento sustancial desde 1984 a 2014? Definitivamente son las enfermedades de diabetes e hipertensión arterial. La tabla 11 nos explica el incremento que ha tenido la diabetes en su tasa de morbilidad de 1984 al 2014.